A esta hora de la mañana, amigos de nuestra sintonía, estamos en contacto periodístico con el doctor René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Minas y ahora está siendo convocado al Parlamento Nacional para interpelación por parte de los asambleístas Luis Almeida del Partido Social Cristiano y de Salvador Quispe. Él es el legislador de Pachacutic. Uno de los temas que más se van a discutir ahí, doctor, indudablemente, amén de las preguntas y todo, va a ser lo del incremento del precio de los combustibles que se han dado desde cuando se establecieron las bandas de precios, en las que, pues, doctor, usted fue el artífice de aquello. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que aquello es una situación técnica de parte del gobierno nacional, en este caso desde que es heredado del gobierno anterior, con lo actual? Por favor, doctor, le estamos escuchando en la Amazonía y le saludo. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a usted y a su distinguida audiencia. Yo creo que lo más importante en este momento es comenzar por ilustrar a su distinguida audiencia que los gobiernos están presentes para gobernar. Han sido elegidos para gobernar. Y gobernar significa administrar. Y evidentemente hay un consenso nacional en el sentido de que el subsidio que tiene el gobierno para el consumidor de combustibles es de un carácter generalizado y consecuentemente se aplica indiscriminadamente a todos, es decir, los que necesitan y los que no necesitan. ¿Por qué? Porque al generalizar se está destruyendo el concepto propiamente dicho de subsidio, porque dice universalmente, mundialmente, porque el subsidio se aplica en todas las condiciones del mundo, en todos los países del mundo, para haber circunstancias, y está dirigido para un colectivo, el colectivo que necesite el apoyo. Por esa razón, este subsidio generalizado que se ha mantenido por tantos años y que representa un costo gigantesco para el Estado ecuatoriano, por el cual no tiene la capacidad financiera de atender otras demandas sociales. Entonces, este subsidio generalizado tiene que terminar, tenía que terminar, y por supuesto lo han ido evitando gobierno tras gobierno tras gobierno, porque esto tiene muchísimos años atrás. Lo han ido evitando en el sentido de que si es políticamente incorrecto, entre comillas, terminajo con el que no estoy de acuerdo, por supuesto, y entonces dicen, no es el momento. Es decir, imagínese usted tantos años que llevamos con el subsidio generalizado y nunca llega el momento. Este no es el momento. Siempre, entre comillas, la explicación, la justificación del gobierno de cualquier momento dice, no hay cómo tocar los subsidios, no es el momento. Es decir, nunca va a llegar a ser el momento. Entonces, tiene raíces naturales, conceptuales, que han destruido el carácter propio del subsidio, que es apoyo a un colectivo. Clarísimo, esto lo dice en cualquier parte del mundo. Ahora, y entonces, aquí ha perjudicado, porque esto significa perjudicar. Si está aplicado para los que no necesitan, que son una gran mayoría, si no es aplicado a los que no necesitan, quiere decir que perjudica al Estado, y al Estado, al perjudicarle, le impide cumplir con su labor social de atender a muchos grupos colectivos que necesitan ese apoyo. Doctor, el caso es que se ha manifestado también por parte especialmente de los trabajadores de Petroecuador y de algunas otras empresas. Por ejemplo, el señor Almeida, él dice que más bien el subsidio, no hay tal subsidio al precio de los combustibles porque
en el debe y el haber. También el Ecuador vende fuel oil, dice, y ahí se gana plata. Y entonces en el debe y el haber, pues no existe un desequilibrio. Entonces no hay tal subsidio en definitiva. No, están equivocados totalmente, lamentablemente, desde el punto de vista económico, como se aplica en cualquier país del mundo, el subsidio está dirigido como un apoyo a un colectivo. Repito, esto es la base del concepto del subsidio. Cualquier consideración como la que acaba de usted de referirse, pues, son consideraciones, pero están fuera de la lógica. Es decir, permítame, usted y yo no necesitamos el subsidio. Tenemos ingresos, pero hay más del 60%, cerca del 70% de la población que trabaja en las calles, que no tiene un empleo fijo y que necesita definitivamente de la atención del gobierno. Ese es el colectivo, por ejemplo. Otro colectivo. Y después esto me va a llevar, este concepto del colectivo me va a llevar a explicar la focalización, la razón de ser de la focalización. Ahora, ¿en base a qué, doctor, se hace, en base a qué matemática se hace el cálculo para decir el precio de los combustibles, de la gasolina expresamente, está subsidiado? El cálculo está tomado de la siguiente manera. El Estado ecuatoriano, a través de Petroecuador, importa los combustibles que se consumen en Ecuador. Es decir, cerca del 65% de las gasolinas son importadas. Y más del 80% del diésel es importado. ¿De dónde? Del mercado internacional. ¿A qué precios? A precios internacionales. Entonces, lamentablemente, la infraestructura de refinación de petróleo de Petroecuador no está apta para la producción de los combustibles que consume el Ecuador. ¿Y cuáles son esos combustibles que consume el Ecuador? Son norma, son ley. Entonces, en el caso de la gasolina extra, es RON 85. Eso dice la norma. Pero los combustibles que refina el Ecuador no son norma 85, RON 85, para el caso de la gasolina. Y con un ppm de contenido de azufre. Es decir, todo está normado. La población, aprovechando de esta distinguida conexión y audiencia que usted tiene que permitirme recibir el mensaje. Todo está normado. Nada está adulterado legalmente. Hay que cumplir con una norma, porque está escrita la norma. Entonces hay que cumplir. ¿Hay otras gasolinas? Sí, otras gasolinas que podrían también ser importadas. Y eso también durante la administración mía se liberó para que pudieran ser importadas como cualquier otro producto de importación, mientras se arreglen las refinerías. Porque las refinerías todas, producen los combustibles que no se consumen en el país. Y por esa razón tienen que ser importados y por esa razón tienen que ser mezclados. Y son mezclados aquí para alcanzar la norma. Porque de otra manera, en el surtidor, usted y yo como consumidores de gasolina o los transportistas de transporte pesado y los autobuses como consumidores de diésel no podrían consumir ese producto en los surtidores, porque si no cumplen la norma, le cierran a la estación de servicio. Claro. Así de simple. Doctor, nosotros para realizar esta entrevista es obvio que hemos tenido que hacer consultas porque estamos hablando con un técnico de hace muchos años, como nos conocemos de tantos años, doctor René Ortiz. Así es. Y le agradezco pues por la deferencia que tiene para con mucho gusto. Pero mire usted, a nosotros nos han dicho igualmente que el incremento del precio de los combustibles ahora, en la actualidad, es por necesidad fiscal y no por necesidad económica, que no la existe, en haciendo cuentas realmente del precio de los combustibles y los precios internacionales.
Y la pregunta adicional sería, los precios internacionales que usted manifiesta, ¿de dónde mismo son? ¿Son de Estados Unidos? ¿Son de Colombia? ¿Son de Perú? ¿De dónde son los precios internacionales? ¿O es un promedio ponderado? No sé. Tenga la bondad, doctor. Muy bien. La pregunta está muy bien planteada. Los precios son de mercado porque estos se compran en el mercado. Y entonces la cotización en el mercado se da por oferta y demanda. Entonces, si Ecuador vende en el mercado internacional, no es el mercado de los Estados Unidos, es mercado internacional. Es decir, lo puede comprar en cualquier parte. Por supuesto, puede comprar probablemente más barato en Asia, pero tiene que sumarle el flete del transporte y probablemente se le hace competitivo con una compra que usted haga, por ejemplo, en la costa del Pacífico o una compra que se haga en el mercado del Caribe, como se conoce. Entonces, todo eso es el mercado internacional. Las cotizaciones son sumamente competitivas. Le dan al comprador, en este caso a Petroecuador, que a propósito ya hay otra abastecedora adicional a Petroecuador. Sí, ya está calificada, ya está preparada. Es decir, Petroecuador ya no sería un monopolio. Ahora va a haber otra privada, va a competir con Petroecuador. Pero regreso al ejemplo anterior. Petroecuador en el mercado puede comprar en cualquier parte y al mejor precio, incluido el flete. Por eso le decía, voy a comprar en Asia si es un poco más barato, o probablemente encuentre un cargamento más barato. Luego, usted comprenderá que no va a comprar por cargamento, sino que necesita abastecer un mercado interno que no puede quedar desabastecido por cualquier circunstancia. Entonces, generalmente está abasteciéndose en el mercado de manera mediano, largo plazo. Es decir, que le dé continuidad a las importaciones para que el mercado interno no se vaya a distorsionar por falta del combustible importado, número uno. Número dos, estos precios son precios de cotización, los que se van registrando en el mercado. Todos participan en esto. Vea usted, quiero darle un ejemplo que es muy importante para la ciudadanía que está escuchando el programa. Todos los países compran combustibles en el mercado, como Ecuador. Lo que pasa es que el Ecuador está importando demasiado, 65-80%. Como acabo de manifestarle. Entonces, esto es demasiado. ¿Por qué? Porque el sistema de refinación, como señalaba hace un momento, no está funcionando de conformidad con los estándares, las normas con las que debería producir. Entonces, si todos compran, todos están compitiendo. Colombia también compra. Perú también compra. Argentina, Brasil, Estados Unidos también compra en el mercado internacional derivados, porque las compañías son libres de encontrar cargamentos y compras más baratas que las que pueden encontrar en su propio mercado. Así de sencillo. Es decir, hay una competitividad muy bien funcional. Es decir, si está en el mercado, todos los países quieren decir que todos confían que ese sistema les da los mejores precios, las mejores calidades. Y me acabo de meter en un tema, señor Osorio, la calidad. Todavía no entramos en el mercado de la calidad, pero va para allá, va para allá. Esa es la oportunidad que tienen los privados de poder importar producto de primera calidad y también Petroecuador como abastecedora. Es decir, ya está hecha la norma, otra vez, lo que hablaba de la norma. Ya está hecha la norma para 87, para 95 octanos en gasolinas, por ejemplo. Claro. Entonces ahí con 10 ppm, vea, 10 ppm, ya esto ya es calidad. Ya se acerca la norma. Ya estamos en calidad. Esto teóricamente, desde el punto de vista jurídico, ya está. O sea, el proceso le lleva hacia la calidad. Le lleva hacia la calidad. No está todavía. Todavía tenemos estas mismas gasolinas que usan este sistema de mezclas y que todavía nos venden de acuerdo con la norma del RON 85, le decía, pero ese tiene 600 ppm de azufre, comparado con esta de 95, que ya está normalizada, ya está. Lo que pasa es que todavía nadie importa, pero ya está. Es decir, se han preparado las bases para llevar
al consumidor a un sistema de comercio nuevo a precios de mercado de calidad. Y esto ya con norma acorde con Euro 5, mínimo Euro 5. Este es lo importante. Entonces, también damos nosotros un salto de calidad. Entonces, la ciudadanía tiene que estar tranquila en el sentido de que la focalización es el mecanismo que le va a llevar a este verdadero concepto del subsidio. El subsidio es para el grupo, el colectivo que necesita, no usted ni yo, el grupo que lo necesita, y lo podemos identificar clarísimamente. Y por eso es que en el tema del diésel, por ejemplo, si usted me lo permite, en el tema del diésel, está dirigido, tiene que ir dirigido al estudiante, al usuario. Ese es el colectivo, el estudiante de la primaria, secundaria, universidad, que necesita ese apoyo como colectivo. Y entonces él puede movilizarse con una tarjeta, como se moviliza en Europa, como se moviliza en Loja tenemos, mi querido Salomón, el sistema de tarjeta ya está funcionando en Loja. Claro, eso les lleva a usted a pensar y a mí que esta es una responsabilidad de los GAT. Sí, esa es la responsabilidad del GAT, no del gobierno. Los GAT sí le tienen que pedir al gobierno la compensación para pagarle al transportista. Natural, pues. Porque si este estudiante universitario, colegial o de primaria se sube, se embarca en un autobús con la tarjeta y paga una tarifa menor que la que usted y yo podríamos pagar, ese instante se va acumulando lo que tiene que compensarle el gobierno por haberle dejado el gobierno autónomo seccional tendría que compensarle. Sí, esto ya existe en Loja, o sea, está funcionando. No es una novedad, pero es GAT el responsable. Como es GAT el responsable de las otras tarifas, usted sabe. ¿Usted sí podría asegurarnos, doctor Ortiz, que el precio de los combustibles no se dan actualmente por necesidad fiscal, sino porque se debe subsidiar los precios de los costos internacionales? Claro, entonces, si es que desde el punto de vista actual, como está el mercado, que va a cambiar, ya le voy a dar ese dato también, es muy importante compartirlo con su audiencia. Si este es el sistema que estamos tratando de evitarlo, y por eso lo vamos llevando gradualmente desde mayo del 2020, y ya hemos cumplido un año, y vamos a cumplir otro año seguramente, ¿no? Y este sistema, ¿de dónde pagamos? Si tiene que importar, tiene que cobrar. ¿Quién tiene que poner? Financiar el Estado. Si financia el Estado, deja de atender otros temas sociales que son apremiantes. Porque ¿acaso nosotros no somos ciegos para no ver que la situación económica de la gran mayoría de ecuatorianos es mala? Claro, nosotros somos conscientes, usted y yo. Ya, doctor, ¿qué cantidad de subsidios se tiene actualmente hablando en millones de dólares? Porque, por ejemplo, muy bien, se dice que son alrededor de 500 millones de dólares. En la gasolina, ¿cuánto será? Si estuvo presupuestado en 2020, como en efecto estuvo presupuestado, más o menos 4,000 millones de dólares para cubrir subsidios. ¿No? Fíjese usted que de ese año, 2020, ya hay ahorros. Es decir, se ha ahorrado, dice, el sistema ya tiene datos. Se ha ahorrado más o menos 1,000 millones de dólares. 1,040 es en realidad la cifra. Ahora, quiere decir que esos 1,040 de ahorro, porque de todas maneras tenía que ser presupuestado. De todas maneras tenía que ser. O sea, el dinero presupuestario estaba ahí para las importaciones. Pero si ya se ahorró, ahora se tiene 1,000 extras para atender la demanda social. Y eso dice el actual gobierno, que la va a atender ya primero le atacó el tema de la vacunación. Ahora dice, voy a atacar el tema de la desnutrición. Es cierta, eso es real. Eso es real, porque nosotros tenemos que mirar por esos niños, porque esos niños son el futuro, pues no van a ir esos niños preparados sin tener el suficiente balance alimentario. Entonces, está bien dirigida y es social. ¿A quiénes? Perdone, no a mis hijos, ni a mis nietos, ni a los suyos. No,
a los niños de estos grupos vulnerables. O sea, para este año ya se espera también un ahorro para este año 2021. Cuando termine tendremos las cifras, natural. Y vamos a ver y comparar las cifras para ver cómo se ahorró este año. Ajá. Sin embargo, debemos tomar nota que los precios del crudo en el mercado internacional han ido subiendo. Están ubicados más o menos en un promedio de $70 por barril. ¿Qué quiere decir eso, señor Osorio? Quiere decir que también los precios de los combustibles derivados de esos productos, de esos crudos, han subido también. Por esa razón, el estimativo que yo tenía cuando era ministro, de que para septiembre-octubre de 2021, ya el precio de la gasolina extra alcanzaba la paridad internacional, ya no se va a alcanzar. Se postergó para noviembre o diciembre. ¿Por qué? Porque los precios subieron. Y claro, Ecuador se ha beneficiado de una venta de crudo por los precios altos, pero se perjudica de una compra de derivados porque tiene que comprarlos del mercado internacional. Vea, El contraste. No. Ya veremos el balance, ya veremos al final el balance. Vea, si el balance es positivo o es negativo. Vea, doctor. Entre los beneficios que hemos ganado por exportar crudo y los perjuicios que tenemos por importar derivados. Sí, sinceramente, vea, doctor, nosotros la semana pasada, sí que seamos pitonistas, decíamos por estos tiempos justamente ya debe estar, ya de acuerdo con los cálculos de la fórmula del doctor Ortiz, estará ya está cerca, sí señor. Estará alcanzando, pero resulta que, mi doctor, ojo, atenti, como suele decir, ¿no es cierto? Atenti, que se va a dar justito cuando sea el llamado a la consulta popular. Esas coincidencias, vea, doctor. ¿Ah? ¿No ve? Probablemente, tiene razón, probablemente van a coincidir, ¿no? Yo digo, ojalá bajaran un poco los precios para que la paridad internacional de las gasolinas se alcanzara en este próximo octubre. Ojalá, digo yo, ¿no? Y ya se acabó, perdóneme, se acabó el subsidio. Solo hay que ajustarle a Petroecuador, porque Petroecuador todavía tiene costos altos como abastecedora. Entonces hay que ajustarle a Petroecuador, pero ya se habría terminado. Aquí una ilustración. En enero de este año, recordará usted, se cambió la fluctuación del diésel, que era 5%, se cambió al 3%. ¿Qué significó esto? Que la paridad internacional ya no se va a alcanzar en este año 2021. Se alcanzaría en el 22, ¿no? Porque va subiendo despacito, gradualmente, para que no se siente, para que la economía pueda reaccionar mejor. Pero se tiró, se fue para el 2022. Pero estaban igual. Pero este cambio de 5%, más o menos 5% de fluctuación a más o menos 3% de fluctuación, le tiró hacia el 2022, podría ser julio del 2022 aproximadamente. Todo depende de cómo funcionen los precios en el mercado internacional. Vea, doctor, le vamos a agradecer infinitamente por la atención que nos ha prestado a este servicio informativo y pues recurrentemente, ahora que hemos vuelto al contacto, porque cuando era ministro era difícil, fue imposible para nosotros y también para el ministro, si se entiende aquello, doctor. Pues ahora que hemos retomado el enlace, pues molestarle eventualmente para que nos dé el concepto que va a tener que sostenerle en la Asamblea Nacional cuando la interpelación le venga, doctor. Por el momento, claro, su despedida, por favor, doctor. Claro, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con usted esta inquietud, porque es natural, es una inquietud nacional, ¿no? ¿Cómo se desenvuelven los precios de los combustibles? ¿Por qué se desenvuelven así? ¿Cuál es la materia jurídica que sostiene ese tipo de legalidad? Esto es lo que yo, por supuesto, voy a tener la oportunidad de ilustrar en la Asamblea a los asambleístas que han planteado que los precios de los combustibles deberían quedarse. No. Los precios de los combustibles deben ser focalizados. El estudio
el estudio debe estar ya por terminar, porque recordará usted que esta administración nos dijo que ya para este octubre debe estar terminado el estudio que mandaron a hacer con las universidades. O sea, le han dado la oportunidad a la academia de que nos diga cómo es la forma de focalizar. Pero yo ya le puse un ejemplo, Loja, pues. Ese es el mejor ejemplo. Ejemplo, en el caso de la clase estudiantil, del colectivo estudiantil. Así cada colectivo. Entonces irán también a los colectivos, por ejemplo, de los discapacitados, natural, de los de tercera edad, natural, porque todos ellos han quedado restringidos por una economía que se comprimió, Salomón. 30%. Esto es gigante lo que pasó, pero no solo aquí, pasó en todo el mundo. Yo le paso este mensaje directamente a su audiencia, de que estén tranquilos, que lo que se está haciendo no es un trabajo absurdo, tiene lógica. Muchas gracias al doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas, quien ha tenido la gentileza de atendernos en esta mañana. Hasta pronto, doctor. Buenos días. Hasta pronto. Muchas gracias a usted.